estar. Hoy estamos, como dijo Cristina, en el cuarto y último encuentro del módulo Memoria, Verdad y Justicia. Hemos venido durante 4 martes asistiendo a este módulo con distintas exposiciones y hoy lo dedicamos al marco jurídico. Van a hablar los expositores sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, distintas perspectivas, y hemos pensado en un panel que convoca a distintas miradas de esos juicios, distintas participaciones. Tenemos un abogado querellante de víctimas y familiares, que es Pablo Yonto, es periodista y abogado en estas causas. Tenemos por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a Carolina Barsky, que también participan desde la Procuraduría, y tenemos a un ex juez que es Carlos Rosansky, un experto jurista, para nosotros muy importante, pues ha sido quien ha introducido en las sentencias, las primeras sentencias, el concepto de femicidio, y además, bueno, lo reconocemos todos por participar en la sentencia, en el juicio donde fue condenado el tercero Checones. Yo les voy a dar la palabra a ellos. Va a comenzar Pablo Yonto, que nos va a dar la mirada desde abogado querellante. Bueno, muchas gracias. Y antes que nada, perdón, antes de pasar a las exposiciones, en el seminario nos venimos haciendo una pregunta desde que comenzamos, y hoy no la vamos a dejar de hacer, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? Y nos convocamos para el 1 de octubre a reclamar por la aparición con vida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por mantener aquí también con esta carpa y con tantas actividades la memoria y la lucha por la verdad y la justicia. No pudimos estar en la colocación de la placa, la vimos hoy afuera, pero desde ya que bueno, este es otro de los lugares que tenemos que exigir a los jueces que investiguen a fondo qué es lo que ocurrió aquí y en tantos otros lugares que falta investigación en la Argentina sobre los hechos ocurridos durante y también antes de la última dictadura cívico-militar. Quería darles primero muy sintéticamente mi ubicación para que sepan desde dónde habla uno y contarles un poco la experiencia y la actualidad ligadas ambas con lo que está ocurriendo hoy y con lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, el mes que viene, el año que viene y durante muchísimos años más. Porque, sobre todo para los jóvenes, a prepararse, porque la Argentina es uno de los países que al llevar adelante estos procesos de memoria, verdad y justicia, y sobre todo llevar adelante el juzgamiento de los genocidas y la investigación, tiene mucha tarea por delante. Es decir, hemos avanzado, pero falta un campo muy largo todavía. Y esa es la idea cuando hablamos en escenarios donde hay tantos jóvenes que comprendan, así como comprendimos nosotros en su momento, que esta tarea va para largo y que esta tarea forma parte de la columna vertebral que sostiene a la democracia argentina, y de ahí su importancia. Como estudiante de Derecho me sumé a los equipos del Centro de Estudios Legales y Sociales en 1982, cuando ya la dictadura transitaba su última etapa. Y a partir de ahí, y por una cuestión de militancia política, me sumé luego, al recibirme un año y medio después, a los equipos de abogados que desde el CELS llevaban adelante estas causas. Es decir, soy de la generación muy posterior a las generaciones de abogados y abogadas
que en los tiempos más difíciles, no en los nuestros, en los tiempos más difíciles, llevaron adelante las causas que en aquel momento no se llamaban muchas gracias, por delitos de lesa humanidad. En aquel momento eran más conocidas como causas por violaciones a los derechos humanos, con la expectativa y la perspectiva de que seguramente se iba a poder juzgar a todos los genocidios. Es decir, la esperanza en aquel momento, en el momento inicial que les estoy contando, ya casi no era la aparición con vida. Para 1982 la expectativa de encontrar algún desaparecido con vida era minúscula, pero la había. Y de hecho, cuando se recuperó la democracia, en un tema que todavía le hace mucho ruido a nuestros juicios, una de las desaparecidas, la compañera Viñas, secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, ya en democracia aparece una grabación de su secuestro, es decir, una grabación de ella secuestrada. La compañera está desaparecida, pero dado esta aparición de la grabación posterior al 10 de diciembre de 1983, se supone que los secuestradores la mantuvieron viva y cautiva aún recuperada la democracia, es decir, en los primeros días o semanas de la democracia recuperada. Cuento esto porque lo quería ligar con el tema de qué es eso de reclamar por aparición con vida. Y si bien en el año 82, digamos, cuando yo me sumo para colaborar en el CELS, la aparición con vida parecía un reclamo sin sentido, es decir, los desaparecidos estaban muertos. Sin embargo, se iba conociendo con el tiempo no solo este caso Viñas que les acabo de contar, sino también que a fines del 82 y durante todo el año 83 muchísimos compañeros y compañeras todavía estaban cautivos o en una situación de libertad controlada o vigilada que se asemejaba a un cautiverio. Y cuento esto porque hoy estamos en un momento en el que estamos pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y cuando me preguntan a veces si usted cree que Santiago Maldonado puede estar vivo, mi respuesta es sí. Y cuento esto. Digo, yo estoy obligado a decir que sí, porque en aquellos momentos cuando pensábamos que no, las madres nos decían: no hay que bajar la consigna de aparición con vida, y era cierto, porque había muchos desaparecidos que todavía estaban con vida en los centros clandestinos. Muchos de ellos fueron liberados en el año 83, y está el caso de Viñas, que fue como el último caso, por lo menos de los que se conoce, que su cautiverio llegó a durar y a ocupar una porción del periodo democrático. Por lo tanto, hoy tiene sentido el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, por más que muchos piensen que a esta altura va a ser muy difícil encontrar vivo a Santiago. Pero hay que seguir reclamando por aparición con vida, y hay que seguir reclamando por el juzgamiento y castigo a los culpables de esa desaparición forzada. Bueno, dicho esto, me meto enseguida con el tema de los juicios. Para nosotros el inicio de la democracia representó la enorme esperanza de que los genocidas uno por uno iban a ser juzgados. Había que empezar por los máximos responsables, y por eso el juicio histórico, que de esto ya habrán hablado y bastante, el juicio histórico que nos colocó con la posibilidad de que el juzgamiento era posible, fue el juicio a las juntas de 1985. Muchos creen que el juicio a las juntas en 1985 era el único juicio que se estaba llevando adelante en ese momento. No, en ese momento estábamos
iniciando y sosteniendo una enorme cantidad de presentaciones judiciales en todos los juzgados del país para denunciar el secuestro, el asesinato, la privación, bueno, los tormentos, los allanamientos, los robos, es decir, todos los delitos que cometieron los genocidas. Esto, como ustedes ya saben, para hacerlo muy a vuelo de pájaro y poder meternos en la actualidad, todo esto tiene una historia, que es la historia ya conocida de aquellos juicios de la década del 80, las medidas y resoluciones del alfonsinismo que bloquean aquellos juicios con las leyes de impunidad, que fueron conocidas como las leyes de obediencia debida y punto final, y luego la etapa triste de fines de los 80 y comienzos de los 90 bajo la presidencia de Menem, en la que se largan ya los indultos y se le pone totalmente el cerco a la inmensa mayoría de las causas que se llevaban contra los genocidios. Esas causas, muchas de esas causas quedaron literalmente bloqueadas y terminadas, es decir, nos empezaban a llegar las notificaciones de esto se terminó, y otras no pudieron iniciarse. Y les quiero contar esto de las que no pudieron iniciarse porque eran muchísimas causas, es decir, muchos familiares estaban preparándose para denunciar el hecho y llegó la impunidad. Esos familiares quedaron durante mucho tiempo descreídos de la justicia, sin esperanza en la justicia. Pasó todo ese tiempo, pasaron los 90, llegó el nuevo siglo, llegaron, bueno, la historia que ustedes también ya saben, toda la etapa en la que durante el gobierno de Néstor Kirchner se reabren las causas, producto de, bueno, toda una ingeniería jurídica para poder desmontar la impunidad, la prescripción, etc. Y llegamos a este momento en el que estamos como bien dijeron acá, con centenares de causas abiertas, miles de causas abiertas, y esta situación que hoy vivimos, nosotros los abogados en causa de lesa humanidad, que acá también hay varios de ellos, sobre todo los compañeros de la familia, compañeros y compañeras de la familia Lombardi, que es que aquellas familias que en 1985, 86, 87 estaban animándose a presentar la denuncia, la querella, como le decimos nosotros, del caso, ahora, 2017, vuelven a acercarse. Después de mucho tiempo. Es decir, vienen después de que se han hecho juicios, después de que hubo condenas, como que se sienten pisando en tierra firme y dicen, bueno, ahora sí voy a presentar mi querella. No estoy hablando del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, cuando centenares de familiares y sobrevivientes se presentaron, sino que estoy hablando de 2017, cuando también decenas y decenas de familiares siguen presentándose. De hecho, aquí me llevo, porque me acaban de entregar una querella de un nuevo caso para presentar mañana en el juzgado número 3 de Rafecas. Y la semana pasada en San Martín seguimos presentando a familias que vienen a denunciar el hecho por primera vez. Por primera vez. Y esto lo quería contar y lo quiero contar, porque esto forma parte de la vida nuestra hoy de una manera muy, muy importante. Es decir, cuando uno dice los juicios que se están haciendo en la Argentina, no es solo los juicios que se están haciendo por todas las causas y las denuncias que se hicieron, sino son los juicios por todas las denuncias que se están haciendo y que se van a hacer. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que hay millones de argentinas y argentinos que todavía no contaron lo que saben. No estoy hablando de víctimas. Lo que estamos sorprendidos, o quizás
de a poco vayamos perdiendo la sorpresa, es de la enorme cantidad de personas en la Argentina que saben algo, que vieron algo, que supieron algo, que escucharon algo de lo que ocurrió entre los años, sobre todo 1974 y 1983. Nosotros no perdemos la capacidad de asombro con todo esto que está ocurriendo hoy. Kiosqueros, vecinos, médicos, abuelitas, abuelitos, vendedores de diarios, ex soldados, gente que escuchó algo en su casa, miles y miles de personas que se acercan a contar lo que saben. Y elegí este foco de esta charla, elegí poner el foco en este tema y por ahí no tanto en contarles muchas cosas de los juicios, porque la verdad hoy hay urgencia de que hablen. Hoy tenemos urgencia de que todo aquel argentino y argentina que sepa algo de lo que ocurrió, lo cuente, que no lo piense más, que no dude más, que necesitamos que esa voz se plasme en un juzgado, en la fiscalía, en una comisión de derechos humanos, en una universidad, que en algún lado se cuente eso que se vio. Necesitamos esos testimonios, que son muchos, muchos que todavía no contaron lo mínimo que saben y que a nosotros nos puede ayudar a saber algo de un desaparecido, a recuperar un nieto, a encontrar un genocida de los miles que andan caminando por la Argentina. Por eso, y para ir cerrando, esta especie de exhortación es porque estamos convencidos de que también aquí, bueno, muchos tienen cosas para contar y tienen cosas que decirle a la justicia o a los organismos de derechos humanos o a los familiares. La represión, el genocidio, el terrorismo de Estado ocurrió en nuestro país, como en la totalidad de los países del mundo donde se está llevando adelante estos procesos de juzgamiento, no es solo en la Argentina, ocurrieron a la vista de todos. Esto lo tenemos que saber, aprender y repetir. Cuando en casa nos decían, yo no vi nada, yo no supe nada, yo no sé de qué me hablan, nos estaban mintiendo. La mayoría de los hechos del terrorismo de Estado ocurrieron a la vista de todos. Los hechos que ocurrieron en las casas ocurrieron frente a los vecinos. Y así sea a la 1, a las 2 o a las 3 de la madrugada, hubo miles de vecinos que escucharon y supieron que en la casa de al lado se estaban llevando a alguien. Más de la mitad de los hechos que tenemos en las querellas que llevamos nosotros ocurrieron de día, no de noche. Por lo tanto, miles de personas vieron en sus barrios los hechos. Nosotros tenemos casos de secuestros en fábricas que ocurrieron a la vista de decenas de trabajadores de esa fábrica. Tenemos secuestros en colegios y universidades que ocurrieron a la vista de estudiantes, profesores, docentes y preceptores. Entonces esta especie de llamamiento, con el que quiero cerrar la primera parte de la charla, porque después también, además de los compañeros, van a hablar ustedes, es para pedirles por favor que en sus casas hablen de este tema, que cuenten, que digan, mirá, fuimos a un seminario donde el otro día alguien decía que todos sabemos cosas que ocurrieron. Che, ¿vos sabés algo? Al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, a los que hicieron la colimba en la familia de ustedes. Todos tenemos familiares que hicieron la conscripción. Y a esos colimbas, ex colimbas, hay que preguntarles, che, ¿cuándo hiciste la conscripción? Y si nos dicen que la hicieron entre el 74 y el 83, por favor, suplíquenle que vengan a contar lo que saben y lo que vieron. Hace muy poquitos días, para ponernos contentos, y gracias al impulso de compañeros y compañeras que están acá en la primera fila de este lado, se empujó a que ex soldados del Regimiento 6 de Mercedes hablaran. ¿Y saben qué hicieron? Hablaron.
Y gracias a que hablaron, identificamos a 7 genocidas que no sabía nadie los hechos que habían cometido. Y fueron responsabilizados de 37 secuestros, de 37 desapariciones, entre ellas la de la hermana del cantante Víctor Heredia y de la madre de los compañeros periodistas Camilo García y Bárbara García, del poeta Ronsoro y de otros compañeros de aquí de la zona, de Pilar, de Moreno, de Ramos Mejía, etc. Por eso nuestro agradecimiento de nuevo a los compañeros y compañeras que lo hicieron posible. Bueno, no los canso más, perdonen si exhorté de una manera demasiado vehemente, pero la verdad el tiempo corre en contra nuestro y si no podemos lograr esto, si no lo decimos ahora, tal vez no lo podamos decir nunca, que es pedirles por favor, hablen o consigan que alguien hable. Gracias. Yo también soy abogada y también empecé en el CELS inspirada por compañeros y amigos como Pablo. En otra generación yo entré en el periodo en el que se trabajaba en los juicios por la verdad. La justicia penal todavía era algo imposible en función de las leyes de punto final de violencia de vida y los indultos, y tramitábamos los juicios por la verdad. Y en ese marco apareció la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de las leyes de punto final de violencia de vida, ya que tenemos que entrar un poco en el marco teórico, jurídico de esto. Era un caso muy particular donde se investigaba el secuestro de una mamá y su beba, y 2 personas podían ser perseguidas penalmente por el secuestro de la beba porque la apropiación de chicos había quedado fuera de la ley de violencia de vida, pero esas 2 personas responsables también del secuestro de la madre quedaban impunes por eso. Frente a eso se planteó la inconstitucionalidad de la actividad. Nosotros los abogados le decíamos que era esquizofrénico, pero los psicoanalistas dicen que está mal utilizado el término. Pero lo que queríamos decir era que no podía ser que la ley permitía la impunidad por un lado y la persecución por el otro. Esa es la famosa causa Simón, en la que el juez Cavallo el 6 de marzo del 2001 declara la inconstitucionalidad de las leyes. Cuando Pablo se refería a los 80, hubo una publicación muy importante de los organismos de derechos humanos de ese entonces que hablaba de 692 responsables, ¿no? Creo que es una publicación del 86. No, sí, pero la que hicieron del librito. Era una publicación que tenía los nombres de 692 responsables, algunos repetidos, con lo cual el listado en los 80 era bastante más finito. Hoy el universo del que la Procuración conoce es 2.944 imputados, sin repetir y sin soplar, ¿no es cierto? Y todos los que faltan, porque como decía Pablo, cada día quizás se suman nuevos nombres de posibles responsables. Esa causa Simón fue la que de alguna manera reabrió, junto con la que después le tocó al doctor Rosansky fallar en La Plata, pero los primeros juicios orales en el año 2006. La causa Simón, que tuvo sentencia el 4 de agosto de 2006, y la causa contra Checolás, que tuvo sentencia en septiembre. Y esas dos fueron los primeros 2 juicios que eran contra un solo imputado por, en el caso de Simón, 2 víctimas y la apropiación de la menor, y en el caso de Checolás creo que eran 7 víctimas. Ese es el momento en el cual el Movimiento de Derechos Humanos le plantea al Estado y a la Procuración General, que es hoy a quien represento, que no había quien estuviera observando el proceso de justicia, porque la reapertura de las causas generó que cada juzgado, cada fiscalía hiciera e investigara como le pintaba. O sea, no había una estrategia de persecución penal, no había, así como hubo una decisión política de hacer el juicio a las juntas y de tomar los 700 casos y juzgar a las juntas militares, la reapertura del proceso de justicia no tenía ninguna lógica. Cada juez hacía lo que le parecía. Había jueces que acumulaban procesos clandestinos, había jueces que investigaban caso por caso, no había una estrategia. Eso le dio nacimiento a lo que en un principio fue la unidad de coordinación y seguimiento de las causas del terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal,
Era una unidad que tenía como objetivo un poco hacer el seguimiento de qué era lo que estaba pasando en cada una de las jurisdicciones. La unidad en su momento se lo convocó al fiscal Jorge Aguad, que es quien es hoy el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Aguad tenía la particularidad de haber sido quien impulsó las investigaciones, la reapertura de las investigaciones en el Chaco. Él es fiscal general de Resistencia, y además en un contexto en el que se daba o sea, entre los responsables, en ese entonces estaba el que era jefe del ejército, Brinsoni, y además estaban dos fiscales, compañeros de él, que habían participado de alguna manera de los hechos que se conocen como la masacre de Margarita Belén. El doctor Rigui convoca a Aguad y a Pablo Parenti para integrar esta unidad, y la unidad empieza a hacer un seguimiento y a establecer pautas de trabajo para la investigación de estos crímenes. El Ministerio Público, como toda la corporación judicial, es bastante complejo, ¿no? Uno se encuentra con fiscales que directamente dictaminaban a favor de las leyes de punto final de violencia de vida, como era el caso de Juantino, el caso de Quiroga en San Martín, y los fiscales que no tenían ninguna intención de reabrir estas investigaciones. Y había que conversar con esos fiscales para decirles, bueno, no, que hay una decisión institucional de avanzar en el juzgamiento, conforme lo había dicho ya el procurador en la causa Simón cuando dictaminó sobre las leyes de punto final de violencia de vida. A todo esto yo estaba todavía del otro lado del mostrador, era abogada, creyente, patrocinando a las víctimas, promoviendo la reapertura de la mayor cantidad de causas. Y en el 2012 asume la procuración, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Tarbó, que decide jerarquizar esta unidad y darle categoría de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Una procuradora que desde que asumió se manifestó a favor del avance de estas investigaciones y puso a disposición el Ministerio Público en el sentido de avanzar en las investigaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la Procuraduría tiene entre sus objetivos el avance en las investigaciones de los responsables civiles. La reapertura del proceso, y a 10 o 11 años ya de los primeros juicios, si bien los primeros juicios tuvieron como objetivo avanzar o las sentencias fueron en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, las investigaciones comienzan a complejizarse porque aparecen otros responsables que tienen que ver con los actores civiles. Recientemente, hace unos meses atrás, en Mendoza se condenaron a 4 jueces federales como cómplices y autores de las privaciones ilegales de la libertad. Empiezan a aparecer los jueces, defensores, fiscales que están involucrados en los hechos, empresarios, médicos, personas sobre las que es más complejo avanzar porque no hay una estructura de mando jerárquica que dice que integraba determinado batallón o brigada o una patota dentro de la fuerza, sino que son personas civiles sobre las que no hay un libro de actas o un legajo personal que uno pueda ver que era si se lo felicitó por algún accionar o algo así. Entonces, volviendo un poco a la Procuraduría, entre sus objetivos el avance en las investigaciones civiles, y eso derivó en un trabajo específico que se hizo con una de las direcciones creadas también durante la gestión de Gil Tarbó, que es la DAFI, que es la Dirección de Análisis Financiero. Nosotros trabajamos conjuntamente con la DAFI en las investigaciones sobre empresas responsables o cuyos integrantes son responsables de delitos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la causa Loma Negra. El abogado de la empresa Loma Negra, el doctor Moreno, está desaparecido. Hubo una sentencia en la que se condenó a 2 empresarios, son los hermanos Méndez, y a unos militares. Y del análisis que se hizo, la documentación de la empresa, surge que el fondo que la empresa reservaba para los asuntos laborales que podían llegar a tener producto de juicios, después de que desaparece Moreno, se redujo considerablemente. O sea, como ya no tenían abogado que defiendan a los trabajadores, no iban a necesitar la plata para tener que pagar ningún juicio laboral. Esa es como la conclusión más llana. También se avanzó en las investigaciones con La Nueva Provincia, que es el diario de Bahía Blanca,
en el que también hay civiles acusados, más allá que tienen falta de médico. Se está trabajando también con Siderca en una causa de San Martín y de Campana, ¿no? Y en Asigna en lo que es una causa que está tramitando en Rosario. ¿Por qué la importancia? Porque los abogados no sabemos leer un balance contable. Entonces, la necesidad de contar y de trabajar, hacer un trabajo interdisciplinario mejora las investigaciones y además de los testigos a los que Pablo convoca y que nosotros también, el espacio de la procuración es un espacio en el que ofrecemos para que quien conozca, sepa algo, pueda venir. Necesitamos darle un giro a las investigaciones para que traigan algo novedoso y para que los jueces puedan buscar por otro lado que no sean el clásico pedido a cada una de las agencias estatales sobre qué hay sobre determinada persona. Entonces los análisis contables permitieron pensar, porque hoy las empresas no pueden ser responsables en sí mismas, más allá de que este gobierno está promoviendo que las empresas pueden ser responsables, pero no sé si lo aplicarán retroactivamente para poder decir que Ledesma es responsable de como empresa, ¿no? Más allá de la investigación sobre la quiebra. Pero en principio digo, hay todo un trabajo fino de interdisciplinario de poder encontrar en los papeles información que sirva a los efectos de poder mostrar esa responsabilidad que no es tan sencilla en términos penales, ¿no? Siempre hablando de los procesos penales. Otra de las líneas de trabajo de la Procuraduría tuvo que ver con el avance en las investigaciones de los delitos sexuales. Cuando en el año 2010 fue la primera sentencia condenatoria a un responsable por un caso de Mar del Plata, Molina, que falleció y no pudo ser confirmada por la Corte, en el que se lo condenó por delitos sexuales. Era un delito absolutamente invisibilizado. No era que no se hablaba, pero lo que no había, y en eso sí creo que con gran trabajo de los querellantes, de los abogados de las querellas y del Ministerio Público, se logró generar una mejora, una escucha mejor hacia esos delitos. Hoy en día hay 19 sentencias. Del 2010 a esta parte, en 7 años se consiguieron 19 sentencias, no solamente a los autores directos de un delito sexual, sino a los autores mediatos, a quien dio la orden o estaba a cargo de un centro clandestino en donde esos delitos ocurrieron. Y hubo toda una discusión sobre cómo se podía probar o no, porque se discutía que la violación era un delito de mano propia y entonces la víctima tenía que pedir que se investigara, y frente a eso se le decía, bueno, pero si la víctima está desaparecida, ¿quién va a venir a denunciarlo? Digo, hubo un montón de discusiones internas en el marco, sobre todo de los debates orales, que generaron que hoy haya 19 sentencias, que es bastante un número bastante considerado, sobre todo para lo poco que teníamos antes, y sobre todo porque era un delito que había quedado al margen de la ley de obediencia de vida también. La violación quedaba fuera, pero sin embargo no había habido causas. Otro de los trabajos importantes que se están haciendo dentro de la Procuraduría tienen que ver con los archivos. O sea, lamentablemente no existe, más allá de que hubo una intención, lo que era el Archivo Nacional de la Memoria, de que haya un acervo documental de lo que son estas causas. Estas causas tienen enorme cantidad de documentos, de testimonios. Hay víctimas que han declarado, sin contar instrucción, pero por lo menos 6, 7 veces en distintos debates a las que se las vuelve a convocar, y no hay quien esté registrando qué víctima declaró en qué juicio para poder tomar ese testimonio y no tener que volver a convocarla. En ese sentido estamos tratando de generar un acervo documental con toda la documentación que hay en las causas para que eso quede para la historia. Digo, definitivamente, más allá de que las causas penales por el reglamento de la justicia penal son secretas hasta que tienen sentencia, eso debería formar parte del patrimonio de la humanidad, de que cualquiera pueda ir a ver qué es lo que pasó. Y un poco hay una sala dentro del sitio de la ex-ESMA que va a tener esta función, sobre todo lo que es la causa ESMA, de poder poner a disposición de quien quiera saber cómo es una audiencia de debate. Y otro de los trabajos sobre los que estamos trabajando es en lo que es generar estadísticas. Como decía antes, los 2.944 imputados están repartidos en 604 causas que hay abiertas en todo el país
de las cuales 190 ya tienen sentencia, hay 190 sentencias desde el 2006 hasta parte, hay 15 que están en juicio, algunos de ellos terminando, y el mayor volumen y donde más demora tenemos es en la etapa de instrucción, donde ahí se atascan mucho porque los jueces, por un lado hay cierta letargo, o sea, como el entusiasmo con el que avanzaron desde el 2000 a los primeros años de las investigaciones, por distintas situaciones y principalmente las políticas, los jueces han dejado un poco de lado, y sobre todo lo vemos en la cantidad de personas que estaban abocadas en un principio en un juzgado y que están hoy, ¿no? Se redujo notablemente. Hay juzgados que tenían 10 personas y hoy quizás quedaron 6 o 7 porque, bueno, decidieron que debían avanzar en otras investigaciones y dejar un poco estas de lado, aun cuando estas cada vez se multiplican más, porque, como decía Pablo, cada juicio, o sea, en cada momento surgen nuevos hechos y esos hechos vuelven o sea, más allá del juicio, vuelven a instrucción y hay que volver a investigar a los mismos responsables o a nuevos responsables por esos delitos. En el universo de estas 190 sentencias hay 805 personas condenadas y 93 absueltas. Es un número que quizás no dice mucho, pero es un montón a los efectos de poder mostrar cómo avanzó el proceso de justicia, y sobre todo en las discusiones actuales y en temas más contemporáneos sobre los lugares de detención. La mitad de las 1000 y pico de personas que están detenidas están con arresto domiciliario, ¿no? Creo que recién estaba haciendo el número, hay 1056 personas detenidas y 530 están con arresto domiciliario. También, y esto, los números y la curva creció mucho en el último año y medio, sobre todo porque hay una decisión política y una mención por parte del gobierno de que son pobres señores que deberían irse a su casa. Eso hace que los jueces, al sentir que el gobierno les transmite que son pobres señores que se tienen que ir a su casa, consientan esos pobres señores. Pero otra vez, en eso sí hay un trabajo sobre todo las querellas y muchas veces el Ministerio Público de poder revertir esas situaciones, porque estos señores se van a la casa a veces sin ninguna revisación médica, cuando todos sabemos cuántas revisaciones médicas le hacen a cualquier otra persona que está detenida. Les hacen revisaciones médicas que el cuerpo médico forense dice sí, está mal, está deprimido, y la depresión en sí misma no es causal para que la persona se vaya a su casa, sino que muchas veces se ha logrado revertir esas situaciones, y aquellos que quedaban fuera de juicio volvieron a estar en juicio porque se dieron vuelta a esos peritajes. En eso hay un trabajo importante del Ministerio Público y de las querellas para poder contrarrestar las opiniones médicas de los cuerpos oficiales. Dentro de el universo de personas que están detenidas, hay algunas que están detenidas en dependencia de Fuerzas Armadas. Eso también fue un retroceso, se había logrado sobre todo durante la gestión de Garré, en la que se decidió que ninguna dependencia de la fuerza iba a ser lugar de detención. Hoy sabemos que existe Campo de Mayo, que lo reacondicionaron para que fueran algunas personas detenidas ahí. Hay 57 personas que están detenidas en dependencia de las Fuerzas Armadas, en un contexto en el que se supone que el servicio penitenciario los está cuidando, pero también sabemos que para quien tuvo un alto grado militar, que un miembro del servicio penitenciario le dé órdenes, medio que no son de obedecer demasiado. Para ir cerrando un poco, quizás a mí coincido con Pablo en la necesidad de hablar. Creo que un ejemplo de cómo se están atreviendo a hablar en un 2017 es el grupo de hijos de historias desobedientes. Para mí es muy sintomático que quienes padecieron a sus padres quieran y se estén replanteando la posibilidad de colaborar de alguna manera en el proceso de memoria, verdad y justicia. No necesariamente, yo creo, y lo digo como abogada y aún siendo funcionaria, creo que la justicia es el único lugar donde se pueden aportar pruebas. Muchas veces hay otros espacios, y sobre todo dentro de los querellantes o del movimiento de derechos humanos, donde se puede aceptar la prueba, que después se busca la forma de judicializarla o que eso se aporte a un expediente. Sí hay un trabajo también interdisciplinario de trabajar con las víctimas, sobre todo porque
una de las grandes diferencias entre el proceso entre los 80, el juicio de las juntas, y lo que es el proceso de justicia ahora, es que quienes fueron a declarar en el juicio de las juntas hablaban más sobre cuánto recordaban a sus compañeros o de qué imputados o qué represores recordaban. Y hoy el relato es más en primera persona. Hoy hay una escucha sobre qué le pasó a esa víctima, además de recordar a sus compañeros, además de recordar a quienes los torturaron, es qué más le pasó. Y hoy yo agrego al Memoria, Verdad y Justicia, tiene que haber una instancia de reparación. La reparación es la identificación de los lugares, como lo que mencionaba, la señalización de los lugares. La reparación es cuando los fiscales piden que se rectifique en el diario La Nueva Provincia la noticia sobre la que murieron abatidos 2 compañeros que fueron asesinados. La reparación también es cuando creo que la sentencia de Mar del Plata se refirieron se señaló el faro en Mar del Plata. Digo, hay que buscar también, o sea, las sentencias tienen que servir para algo más que contar la verdad, o sea, o darle un valor jurídico a esa verdad que surge esa sentencia, y tienen que buscar también reparar a las víctimas desde ese lugar, ¿no? Y compartirlo con la sociedad y no solamente con aquel que tiene caso en esa sentencia. Con lo cual, digo, es un desafío importante, como dice Pablo, falta un montón, es verdad, porque digo, a 2.944 personas y más de 600 centros clandestinos de detención, daba como 5 personas por centro clandestino. Imposible que 5 personas se hicieran cargo de miles y miles de víctimas que estuvieron en el lugar. Hay muchos más y van a surgir más. El asunto es apurarse para que hay muchos que están en edad avanzada y que se van a morir, entonces poder por lo menos sindicarlos como responsables de los crímenes, más allá de que se llegue o no a una sentencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo agradezco la invitación de Vicente Moreno, y generar estos espacios me parece fundamental. Y yo voy a tomar lo que dijo Pablo y lo que dijo Carolina, todo lo que dijeron, para no repetirlo en primer lugar. Y en segundo lugar, el desafío de hablar. Pablo hablaba, lo decía, la necesidad de que sigan hablando y que hablen quienes no hablan. Y yo lo tomo, en este caso, desde lo personal, es decir, hablar yo, desde la experiencia personal. Y lo que escuchamos, que contaba Pablo y que contaba Carolina, tiene que ver con los juicios, que es el motivo de la convocatoria, y con lo que yo llamaría la parte llena del vaso, es decir, lo positivo, que esto es lo que se ha hecho, es cómo se logró, luego de más de 30 años de reclamos sostenidos de los organismos, empezando por las madres, abuelas, hijos y organismos defensores de derechos humanos, cómo se logró ejercer la presión suficiente como para que toda esa brutal impunidad a la que se refería Pablo al principio, de décadas, de decisiones infames como fueron obediencia de punto final, indulto, que le quitaron, a mi entender, yo fui partícipe de esa época, yo transmitía, comentaba el juicio de las juntas en vivo, como no se podía en vivo, lo hacía en vivo en Canal 13, en esa época del Estado, por lo tanto yo estaba sentado en el juicio y tenía el impacto de lo que significaba tener delante, estoy hablando a menos metro de distancia, a Videla, Macera, Bote, etc. O sea que toda esa vivencia de esa primavera que significó el juicio de las juntas la tuve, que luego tuve, como tantos otros, la brutal amargura de lo que significaban las leyes de impunidad y los indultos, que en términos de justicia, yo no sé si alcanzan a borrar todo, pero borran, es una opinión personal, una parte muy importante de ese proceso. Porque Sigmund Freud decía que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Y que esto ha sucedido en todas las sociedades.
De hecho que si después de aquel juicio vienen las leyes de obediencia y punto final y luego los indultos, no hay un mensaje más trágico para la sociedad que es el permiso para volver a hacer lo que hicieron, porque aquello que significó la esperanza, el juicio y la condena quedaba en la nada, quedaba con la gente en su casa y en la calle, lo cual fue un mensaje absolutamente brutal. Por eso yo quiero ir por ese lado, no por pesimista, porque, insisto, me parece que lo que contaba Pablo y Carolina es maravilloso, la parte del vaso es un logro, entiendo yo, que casi único en el mundo, o sea, es de los pocos países, junto con, no sé, Bangladesh, que están jugando estos casos. Pero eso no significa que uno deje de ver el otro aspecto, porque es el que, en el caso mío yo lo voy a mencionar, pero para sumar, no para restar. O sea, la parte vacía del vaso es lo que nos está pasando. Carolina hablaba antes habló del contexto político, y Pablo también. Y yo creo que eso, los juicios, los que se hicieron, los que se están haciendo, hay que sumarle el contexto actual, que es un contexto trágico, dramático, difícil de entender en toda su dimensión. Entonces, yo quiero tratar de ser breve en un tema que requeriría más tiempo, pero sí por lo menos dejar planteadas las cosas más importantes, insisto, no por pesimista, sino porque creo que ese momento trágico que estamos viviendo, que contrasta con esos juicios que se están llevando adelante, creo que la situación es mucho más grave de lo que plantea Carolina en términos judiciales. Yo creo que el hecho de que desde lo formal se estén haciendo juicios no significa que se estén haciendo con la energía y con la voluntad que deberían hacerse, porque esa voluntad que falta no es otra que la histórica y brutal, repudiable, tremenda complicidad de una parte importante del Poder Judicial con las dictaduras que hubo en la República Argentina y con el genocidio que hubo en la República Argentina. Y esos cómplices no se desvanecen de un día para el otro. En todo caso se transforman cuando el contexto político los obliga a transformarse para no quedar desubicados. Y lo digo con conocimiento del caso. Yo fui juez de cámara 25 años. Y esos 25 años me permitieron conocer detrás del mostrador lo que opinan muchos de los colegas cómplices de la dictadura cívico-militar de la República Argentina. Doy un solo ejemplo por falta de tiempo. Si bien la primera sentencia fue, como dice Carolina, agosto de 2006, y el primer juicio se iniciaron casi juntos, Lechecolás y la primera sentencia de Simón, la realidad es que 2 años antes ya se había hecho un juicio que hicimos en La Plata, cuyos acusados eran Miguel Osvaldo Lechecolás y el médico Vergés, por la apropiación de una criatura. Como no quedaba atrapado por obediencia y punto final, se hacía, y lo hicimos en el año 2004 y condenamos por primera vez de esa época a Miguel Lechecolás. Ese tribunal que yo integré tenía una integrante mujer, Ana Beatriz Aparicio, que cuando terminó ese juicio fue complicada la deliberación. Se terminó condenando 2-1, porque uno de los 3 jueces que sigue juzgando hoy casos, votó la prescripción de la apropiación de una criatura que a los 29 años se enteró quién era, y él votaba la prescripción. Para mi sorpresa, pues yo decía, pero si nos acabamos, si hace poquitos años que sabe quién es, ¿cómo va a correr la prescripción? Esto es del primer año de derecho. Pero ese juez que hoy sigue siendo juez en la República Argentina dijo, para mí prescribió, y votó, y firmó. Esa sentencia que hoy está firme lleva a la firma de este juez. Y la jueza, mujer, lloró en la deliberación. No voy a dar mucho detalle porque después van a denunciar, pero lo cierto es que lloró. Yo no entendía muy bien el llanto, más o menos explicó, no me quedó muy claro tampoco la explicación, pero lo cierto es que se llegó a un fallo, hoy firme, se condenó
Pasaron 2 años, en el año 2006 hacemos el juicio de Checolás, luego el de Bomberlich, y en ese juicio un testigo que está sentado, y creo que esto que estoy contando puede sintetizar una parte importante, la mitad de lo que yo quería dejar planteado hoy. Un testigo está declarando, está contando su tortura, picana eléctrica y todo lo que ya sabemos que se hacía, y dice en el juicio, pero más grave que la picana eléctrica, más tremendo que la picana eléctrica, era el olor a perfume de la secretaria que venía con el juez, Ana Beatriz Aparicio. Era la mujer que había estado conmigo juzgando en el año 2004. En el año 2006 se había jubilado, no inició el juicio de Checolás y tampoco el de Bomberlich. Digo esto para quien tiene dudas. Esa mujer, luego denunciada, era la secretaria de un juez federal junto con el cual iban y conocían y veían a los torturados. Ese hombre murió en la puerta de los tribunales federales de La Plata, calle 8:50, cuando salía de una audiencia de juicio por la verdad. Era el juez ruso que muere cuando es increpado en la escalinata, y cuya secretaria luego fue jueza, juzgó y lloró. De modo que me parece que es un tema que vamos a tener que tener en cuenta, porque esto obliga a repensar toda la justicia federal argentina y nacional. Carolina contaba de Mendoza hace muy poco. Yo estaba en la sala cuando se leyó esa sentencia. Se me heló la sangre primero porque había muchos acusados y se estaba leyendo el veredicto, y el momento, para mí por lo menos en lo personal, cúlmine, era cuando se iba a pronunciar el veredicto sobre el primero de los 4 jueces. Juro que yo estaba temblando físicamente, no sabía yo. En ese momento mi energía estaba puesta en qué van a decir sobre el primero, porque era el que iba a marcar la suerte de los otros 3. Y cuando dijeron perpetua, no solo estalló la sala, yo creo que estalló la historia, es un antes y un después. O sea, esto ratificaba ese compromiso histórico que tuvo una parte de esa justicia cómplice con la dictadura. Hay un libro que por favor recomiendo, que se llama Usted también doctor, con signo de interrogación, compilado por Juan Pablo Borlaski. Me parece, Carolina, que vos hiciste un capítulo maravilloso de ese libro, donde se muestra esta complicidad. Y yo decía que esto es la mitad de lo que quiero decir, y ahora en pocos minutos voy a decir la otra mitad. Voy a mostrar un videito, 2 videitos de 2 minutos nada más, porque me parece que es fundamental vincular aquella complicidad histórica, el origen de lo que fue en su momento el Plan Cóndor, es decir, de cómo se instala el terrorismo de Estado en la República Argentina como metodología, pero no con fundamento en sí mismo. O sea, el terrorismo de Estado no tenía como fin la tortura, la desaparición, el secuestro y la muerte, sino que el fin era la instalación de un proyecto económico. No podemos equivocarnos en esto. Era instalar un proyecto económico que iba a generar repudio, y esa oposición que iba a generar iba a ser acallada mediante el mecanismo de terrorismo de Estado. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en estos días, porque aquella metodología que en aquel momento trágico fue el secuestro, la tortura, desaparición y muerte, que tuvo una influencia cultural tremenda, no solo el dolor, obviamente, eso ya fue dicho, lo conocemos y lo hemos padecido. El dolor ya lo sabemos, nunca va a ser, por supuesto, y quiero dejarlo aclarado, el dolor no es transferible, que ninguno de nosotros puede sentir, salvo quien lo vivió, lo que significa la electricidad en el cuerpo de una persona, o que la violen, como contaba Carolina. En uno de los juicios, y como no hay niños lo puedo contar, pero en uno de los juicios estaba declarando Lidia Papaleo sobre las torturas que ella padeció. En primer lugar, sobre la presión bajo amenaza de muerte de su hija para transferir las acciones de Papel Prensa,
que no es una cuestión menor, me da cuenta esto. Y un ratito después de contar lo que le dijo Mañeto para que firme, contó cómo, mientras le pasaban picana eléctrica en la vagina, una de las personas que estaba sentada, acusada y lo señala, le eyaculaba encima. Esto que estoy contando es intransferible, o sea, ninguno de nosotros puede sentir lo que esa mujer sentía en este relato que efectuó. Pero sí podemos y debemos intelectualmente tratar de entender de qué se trata, en qué se origina, por qué lo hacen, para qué lo hacen y por qué, salvando por suerte la distancia de algunos aspectos, lo quieren volver a hacer. Y ahora vamos a ver un videito muy cortito, pero que me parece a mí que es para complementar lo que dijo Pablo y lo que dijo Carolina, es para que tengamos un panorama que nos permita, en suma, poder interpretar algunas de las cosas que nos van pasando y que no entendemos del todo. No las entendemos del todo porque no podemos entender que después de 40 años de reclamo y de juicios con reparación, Carolina hablaba de reparación, la reparación es fundamental y es inherente al juicio mismo, es decir, la sentencia reparatoria. Entre otras cosas, hay una anécdota que yo contaba la otra vez, en ese primer juicio, no primera sentencia que fue Simón, pero sí el primer juicio que se inició, que fue el de Checolás, al finalizar y leer el veredicto, cuando termino de leerlo se me acerca una madre cuyo hijo desapareció y no se estaba juzgando el caso de su hijo, pero que estuvo sentada en primera fila todo el juicio. Y se me acercó y me dijo, señalándose el pecho, poniéndose la mano en el pecho, dijo que tenía una opresión en el pecho durante 30 años y se le había ido. Y luego, como yo le dije que sí, yo estaba, como el momento ameritaba, muy conmovido por todo ese juicio y esa sentencia, y ella me volvió a decir, tocándose el pecho, que tuvo 30 años una opresión y se le fue. Se le había ido por una sentencia que ni siquiera mencionaba a su hijo desaparecido. Se le había ido por la justicia en acto, se le había ido porque había un país que llevaba adelante un proceso como ese. Ese es el sentido reparatorio que tiene la justicia, y a eso se refería Freud, porque si sabemos que no hay castigo, lo vamos a volver a repetir. El ser humano es así. Y yo vuelvo a la actualidad, lamentablemente, porque me parece, insisto, que es imprescindible, porque todos nosotros estamos padeciendo todos los días unos efectos. Miren, culturalmente, lo mencionó también, es una anécdota, un dramaturgo que falleció hace pocos años, Cato Pavlovsky, psicoanalista y dramaturgo, escribió antes del golpe una obra de teatro que se llamó El señor Galíndez, que vale la pena verla, volver a verla. Y el señor Galíndez es un represor, y él le hace decir al represor: nosotros por cada uno que tocamos, 1000 aterrorizados, trabajamos por irradiación. Y si por cada uno que tocamos 1000 aterrorizados, hagamos la cuenta, 30.000 desaparecidos, son 30 millones de personas atravesadas por esa cultura del terror, del secuestro, de la tortura, de la desaparición y de la muerte, con todo lo que significa culturalmente. No hemos al día de hoy podido elaborar adecuadamente, aún con los juicios que siguen llevando adelante extraordinariamente, tanto las querellas como la fiscalía y muchos jueces, no todos, algunos jueces. Esa marca tremenda en nuestra cultura que significó el terrorismo de Estado, hoy, y con eso quiero terminar, quiero que veamos ahora 2 videos nada más. Yo traje más, pero vamos a ver 2, que son los que nos permiten entender, o nos ayudan, a mí por lo menos me ayudan a entender algunas de las cosas que me faltaban entender. Recomiendo un libro que también ayuda a entender, que es el libro de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock. Les leo una frase que yo me traje. La doctrina del shock, que tiene que ver con esto que yo decía del modelo económico como razón del terrorismo de Estado, como método de represión. Porque esto es el Plan Cóndor, no es la República Argentina, esto es en toda la región. Nosotros pudimos llevar adelante este proceso de juzgamiento, los argentinos, pero en el resto de Latinoamérica no se pudo llegar a hacer eso.
Esto que en ese libro van a encontrar, que es donde ella explica cómo la teoría de Milton Friedman, de los muchachos de Chicago, que es la que inspira ese modelo económico que luego va a devenir el Plan Cóndor. Y eso lo van a poder ver ahí, pero yo lo que quiero mostrar, y quiero, no sé si podemos, estos videitos tienen que ver con las razones actuales de la política actual del negacionismo. La política actual que estamos viviendo, el negacionismo, no es casual. Y en uno de los videos que se muestra, a usted le va a resultar un poco extraño esto para el que no lo vio, este video, uno de los que yo voy a mostrar, pero es para que, es muy rápido, así que va a haber que digerirlo con el tiempo, es para que se pueda vincular muchas de las cosas que nosotros vemos y nos llaman la atención, por lo menos a mí, cuando yo veo que un funcionario o funcionaria habla en público, en un acto político, con un tono extraño, un tono de mucha paz, de mucho amor. Y a mí me impresiona todo eso, y esto me ayudó a comprenderlo y a vincularlo también con aquello, ¿no?, de aquellos años. Y quiero que esto se vincule, que ustedes puedan tratar de vincularlo con el negacionismo actual, con el de todos los días, y ahora lo vemos. Va a demorar unos minutitos, nada más pido disculpas por la extensión, pero me parece que es ilustrativo. Vamos a ver los tres. Primero vamos a ver el de Macri. A Maxi. Que los bendigas. Pastor, por esta oportunidad, la ciudad necesita a alguien que esté iluminado por Dios. Ilumínanos, Dios. Ilumínanos, Señor. El pueblo, la nación está esperando un cambio. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. El Evangelio cambia la tristeza. Cambia las vidas. Está cambiando nuestra vida. El Evangelio cambia. Hemos decidido un cambio y el Evangelio cambia. Nosotros no los dejamos. Y vamos juntos. Y vamos juntos. Y vamos juntos. Con todo el corazón. Dios del corazón. Y yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón. No hay colectivo, ni bebida, nada. Solo con el corazón, aguante Macri. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Se lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno. Ahora el corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu ¿qué? Tu corazón. Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener eso. Él tiene que tener nuestro dinero. No es un latido. No sé. Y si tú estás en este negocio, todo saldrá bien. Y aquel que Dios le diga que tiene que votar, usted va a votar por ese. Está claro lo que estoy diciendo. Ahora, aquí tenemos gente que trabaja con la señora Bullrich. Entrábamos a sus casas a llevarle el Evangelio y mire, se sentía como que te aprieta, con una presión tremenda, porque todo ese lugar está cautivo y está gobernando. Acá se adora a Cristo, no se confunda. Deje que los tiringos sean parte de la vieja Argentina. La ansiedad de décadas, esperando estar en paz. En ese momento lo profético, la palabra de Dios, el verbo de Dios. La ansiedad de décadas, queriendo que por una vez sea verdad. Lo mejor está por llegar. Dale que sale, vamos para adelante.
Y así lo sacamos. Tenemos la oportunidad en octubre de decir si se puede, si queremos seguir trabajando juntos. La Argentina tiene el futuro. Obra de la cruz, Señor. Y yo activo el poder que está saliendo de tus llagas, sanando todo cuerpo. Que crece el empleo y crecen las oportunidades para todos los argentinos. Iglesia, para que el Señor te diga, sigue avanzando, porque vas a ver cosas que parecían imposibles. Esta posibilidad de Dios está en control de todo. Y que por una vez salgamos en serio adelante y no volvamos más para atrás. Como iglesia, que los bendigas, que los ilumines, que los guardes, que los guíes. Amén. Vamos, soy especial. Ahora vamos a hacerlo en otro tono. Gloria a Dios. Yo voy a decir, soy especial. Y ustedes van a decir, y sí, se puede. Amén. En otro tono y con más ánimo. Soy especial. Decir, sí se puede. Que digas sí se puede. Para que entiendas que no es malo sentirte especial. Porque los argentinos unidos somos imparables. Somos imparables. Y por eso decimos que sí se puede. Yo confío en ustedes, pero necesito que ustedes confíen en todo lo que son capaces de hacer. Yo me creo lo que soy. Soy especial. Algo fuerte está pasando. Algo fuerte está pasando. Algo fuerte está pasando. ¡Milagros! Dios está haciendo un milagro. Caminar juntos hacia pobreza cero. No podías caminar. Empezaste a caminar. Sí. Me cuentan que ahora corres. Sí. Que camina y va a caminar cada vez más velozmente hacia la pobreza cero. Ahora podés caminar, mi amor. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina con pobreza cero. Empecé a caminar y mi vida fue otra. ¡Pobreza cero! Una Argentina con pobreza cero. ¡Pobreza cero! El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena. Nosotros nuestro máximo esfuerzo. Van a golpear la cara de mamón con $1000. Amén. Si lo pueden traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. ¿Qué vamos a hacer, señores? A diezmar. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo. Dios ama al que da con alegría. Hoy tu iglesia diocesana te necesita y apela a tu generosidad, cumpliendo con tu aportación del diezmo. El diezmo 2013, un día de tu salario al año, o bien lo que la generosidad de tu corazón te diga. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Se nota cuando das con alegría. Comparte el diezmo en tu favor. Pide el diezmo, yo te lo doy con mucho agrado, con mucho gusto. La ofrenda que yo doy, la doy con agrado. Hoy nada, pero sé que tengo que pasar por esto, sé que tengo que pasar por el aumento de la luz, por el aumento de todo. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena. Coja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Está contando 200 personas con 20, 200 personas con 20. Quedan 2 minutos de otra. Vamos a ver ahora un ministro, ex ministro, pero este es de cuando era ministro, muy cortito, en 2 minutos cada uno. Después comento una cosa de lo que vimos recién. Porque no tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. No sirve más.
está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían la tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. 50% de los jóvenes no terminan el secundario. ¿Es casual que 50% de los menores de 18 años estén en la pobreza? Eso es pobreza. Es tener la riqueza al alcance de la mano de poder elegir la universidad que vos quieras gratis y no poder hacerlo porque la escuela no te enseñó a leer. Eso es pobreza. Y no lo resolvemos con un plan social. Ese sueño de esta provincia que quiere seguir creciendo, salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es un... Se lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dicen, sí se puede, 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 sí se puede. Yo quería mostrar esto porque primero da escalofríos realmente. Cuando ustedes veían en el primer video el pastor abrazado, estaba abrazado con Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez Larreta, en el momento en que eran candidatos. Acá no se nota mucho porque están de espaldas, pero están abrazados y hay un video completo que dura 35 minutos, que no daba para pasarlo acá, que es de ese día. Esto es una compilación que apareció, pero el día que se abrazan es cuando son invitados ambos a una sesión religiosa y ahí entonces el pastor, que comienza diciendo que no va a hablar de política, después habla de todo, de lo que se les ocurra. Durante 35 minutos, vale la pena buscarlo, está en YouTube. Y una cosa que yo no había mencionado, pero me acordé recién, que la justicia, una parte de la justicia que siempre fue cómplice del primer golpe de Estado, el primer golpe de Estado fue el 6 de septiembre de 1930, que derroca a Irigoyen. Y si ustedes buscan la acordada de la Corte Suprema de la Nación de esa época, que 4 días después convalida el golpe de Estado, cuando comienza la acordada dice quiénes están presentes, que son los jueces de la Corte Suprema ante y conjuntamente con el Procurador General de la Nación. ¿Saben ustedes cómo se llamaba el Procurador General de la Nación que convalidó el primer golpe de Estado? Horacio Rodríguez Larreta. Es interesante, de un dato, caramba, está en la acordada del 10 de septiembre de 1930. Y lo de Bullrich, diciendo que el corazón de esos jóvenes que estaban ahí no hace tututum, porque acá no se escuchó bien, pero él dice varias veces, no hace tutum, tutum, tutum. Lo que hace es sí se puede, etc. Y luego lo del compromiso del cerdo, que efectivamente es despellejarlo, o sea, realmente, porque da escalofríos, o sea, si un ministro de Educación dice que la educación no sirve para nada y en el mismo momento está diciendo que comió panceta y que ese es el verdadero sacrificio, supera la posibilidad de que nosotros, por eso y yo quería mostrarlo para que, robando un poquito más de tiempo como robé, y lo lamento y pido disculpas, pero me parecía que era para completar el panorama, porque yo me siento parte de lo que se hizo y se está haciendo desde el punto de vista judicial, y creo que es magnífico que la República Argentina esté haciendo eso, porque es invalorable el trabajo tanto de los creyentes como de la Fiscalía. Pero esto es parte de nuestra realidad actual. Esto es lo que nos interpela a nosotros hoy
Y no me estoy refiriendo a una votación, me estoy refiriendo a algo mucho más profundo que una votación, que es cuál puede ser o cuáles pueden ser las razones por las que gente que actúa de esta manera sean votados. La señora decía, envuelta en la bandera argentina, estaba fenómena, decía que va a pagar 1000% la luz, feliz. Entonces hay algo raro, hay algo patológico. Hace poco en un reportaje alguien decía, un periodista que fue reporteado a su vez, Rajendorfer, creo que era, Rajendorfer, que decía que esto más que nada es una cuestión psiquiátrica. Y yo lo quiero dejar planteado porque es parte de lo que tenemos que analizar también cuando vemos todo lo positivo, que es lo que nos tiene que motorizar para seguir haciéndolo, por supuesto. Lo que pasa es que yo en lo personal me acordaba, cuando Pablo hablaba y cuando Carolina hablaba, me acordaba de dos cosas, que son Pablo como querellante y Carolina como ex querellante y luego muchos años en la procuración. Durante esa actividad, toda la energía, toda comida, la libido, no quiero invadir otra disciplina, pero toda la libido está puesta en esos juicios que ellos están poniendo eso. ¿Qué es lo que yo hice y seguiré haciendo de seguir actuando como juez? Pero esa posibilidad de no actuar como juez, que le agradezco acá a esta buena gente que estaba en las imágenes, me permitió a mí poder analizarlo esto desde otro ángulo, o sea, dejar de usar toda esa energía para los juicios como corresponde, pero empezar a pensar un poquito que también tenemos que ocuparnos de estas cuestiones que no son menores, porque, insisto, esto visto en el contexto adecuado da más para una consulta psiquiátrica que para alguna otra cosa. Perdónenme el tiempo que demoré y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. La verdad es un honor haberlos tenido en esta universidad nueva y del conurbano. Excelentes los tres. Y vamos a abrir un espacio para preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés. Antes que nada, muchos compañeros míos me preguntaban si se suspendía la charla por el tema del pliegue de clima. Bueno, nada, fue una charla muy esperada. Hace 2 semanas venimos hablando. Mucho ruido. Hace 2 semanas veníamos esperando la charla esta y nos habló mucho nuestra profesora, no sé si viejito. Y nada, queríamos estar acá, pero muchos compañeros no pudieron llegar por el tema del clima, si no esto estaría rebalsando de gente seguramente. Ojalá se pueda repetir en algún otro momento. Y lo otro que le quería pedir es si podía pasar ese video en pendrive o algo para pasarle a algunos amigos que por ahí no votaron bien o no votaron a quien correspondía. Sí, ahora yo me lo llevo, pero queda igual en la computadora. De acá. Claro, estaría bueno si podrían pasar por mail a la universidad y poder repetirlo para que entiendan cómo fue. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Impecable. Da gusto venir a estos lugares así, ¿no? Yo me quería referir a algo. Primero pedirle a Carolina, por favor, que aclare el tema de la importancia de esos hijos haciendo lo que están haciendo hoy para aportar prueba para los juicios. Porque muchos de los compañeros de acá no tenemos, nosotros sí sabemos que no son los hijos de los desaparecidos, pero por eso te quería pedir que lo aclararas un poquito, porque eso es muy importante. Lo segundo, no voy a hablar nada más que referirme a la causa del regimiento 6 de Mercedes, pero no para hablar de la causa en sí, sino que este último tiempo fuimos castigados también por esa causa. Una de las compañías sobrevivientes de la masacre de la Pastoril, de Ana Cruces, que fue muy importante en la investigación, y el día que el juez Rafecas, ¿qué fue lo último que hizo?
perdido ahí. El procesamiento de los milicos del regimiento 6. Procesamiento y causa donde está Nicolás Grande, Cristina Cornú, Irma Tardivo, los más cercanos de acá, los otros compañeros de Rodríguez, los compañeros de Luján y, como dijo Pablo, de toda la zona. Rendir un homenaje a nuestra compañera que falleció por lo importante que fue su aporte a la investigación y al seguimiento del tema de los colismas que tuvo que ver en varias entrevistas. Y también recordar a nuestra compañera madre de Plaza de Mayo, Anita Pérez, la mamá del compañero Aguirre, también secuestrado junto con Cristina, con Nicolás, con Irma Tardivo y con 30 y pico de compañeros y compañeras de la zona. Esta semana falleció la compañera de Luján. Nos afectó y una de las cosas que nos dolió mucho fue que ni siquiera se enteró por su enfermedad que los milicos del regimiento 6 fueron procesados por los secuestros ocurridos en esta causa, que era Juventud Evangelista, la prensa del PRTR, sino que también fueron procesados por haber integrado el Comando Bruno Genta, un comando paralelo o cómplice o integrante de la AAA en la zona, que también lo integraban los oficiales y suboficiales del regimiento 6 de Mercedes. La compañera Anita no se enteró de eso. Hoy está con su hijo, está desaparecido hace 41 años y nos da mucho valor perder a las madres sin haber logrado todavía justicia. Eso nada más. Gracias y la verdad que impecable de ustedes. Compañera que me acompaña hoy, Analía, que está allá en un rinconcito, le dijo a Anita al oído, que se había hecho justicia, podríamos decir. No sé si Anita lo pudo comprender. Memorias Desobedientes, ¿no? Es un grupo de hijos de represores, muchos de ellos condenados, o sea, en proceso, algunos de ellos condenados, otros con procesamiento, que decidieron diferenciarse, o sea, de sus padres, y están buscando la forma de poder aportar a la investigación penal. El problema es que el Código Procesal Penal dice que no pueden los hijos denunciar a sus padres, salvo que hayan cometido un crimen en su contra. Entonces, en principio hay una imposibilidad técnica de que ellos puedan ir a la justicia y decir: yo sé que mi papá era un torturador de Campo de Mayo, pero aún así, están buscando la forma de poder colaborar. Son pibes que no están, o sea, no hablan de la reconciliación, que fue mi primera pregunta hacia ellos antes de poder escucharlo es: ¿por qué la reconciliación? Me dicen: nosotros no hablamos de la reconciliación, no estamos buscando reconciliarnos, nosotros sabemos que nuestros padres son responsables. Y también empieza en el caso de la hija de Checolás, que fue la que consiguió cambiarse el nombre. Ahí empiezan, creo que es en el momento en que empiezan a juntarse. En principio fue a raíz de un libro que se publicó, que se llama Hijos e Hijas de los 70, que tiene historias de vida de hijos de represores y de hijos de personas que están desaparecidas o de militantes políticos, y ahí empezaron a conectarse. Y hoy en día son un grupo que se identifican, van a las marchas, se manifiestan, estuvieron en la Plaza del 2 contra el 2x1, estuvieron en la marcha de Santiago Maldonado. Me parece que es un grupo de personas que quiere
de alguna manera colaborar, no necesariamente desde el punto de vista de la justicia, porque es difícil para ellos también tener que ir a declarar contra sus padres, pero sí tienen información, digo, ellos pasaron cumpleaños, o sea, las fuerzas convivieron en espacios de las fuerzas, digo, datos que, aunque parezcan mínimos, para nosotros son un montón. Bueno, hola. Como estudiante de trabajo social, bueno, también agradecer la presencia de los tres y de la organización de la cátedra, y porque más que nada, si bien nosotros tenemos la responsabilidad de interiorizarnos sobre estos temas, democratizar la información a la que ustedes acceden por estar tan cercanos a la información y a lo que va sucediendo. A mí personalmente me resultó llamativo que al día de la fecha recién se inicien una cantidad de causas y se inicien juicios, que creo que muchos de nosotros no lo sabíamos. Yo pensé que las causas se iniciaron pasado, o sea, el 23 hubo un parate y después siguieron. Yo no estaba tanto y que recién ahora se están iniciando las causas. De eso quería que si nos pudieran explicar un poquito más por qué recién ahora, si bien de esas idas y vueltas tuvieron. Y después, bueno, también agradecer la presencia de Carlos, que también te leemos mucho en la otra lista que tenés por la parte de lo que es abuso sexual, infantil y nada, es un honor para nosotros. Voy a poner lejos. Sobre las razones, la verdad somos por ahí los menos indicados para dar con certeza, y creo que son tan variadas las razones por las cuales una víctima o un familiar decide tomar tanto tiempo para hacer la presentación. Las explicaciones son muy variadas. Hay razones de todo tipo. Yo te podría decir que, por ejemplo, muchos ex conscriptos que vienen o a denunciar o a contar, algunos en tono de denuncia, otros en tono simplemente de relato, a muchos les pesa la culpa. La culpa, de hecho, gran parte de ellos se largan a llorar en la audiencia diciendo: hace 41 años que yo tenía esto adentro y lo necesitaba contar. Con los familiares es distinto, porque bueno, han pesado mucha angustia y muchos otros factores familiares que hicieron que se guardara silencio o hubiese temor durante mucho tiempo. Y en el caso de las víctimas también es una mezcla de angustia y de descreimiento con la justicia, etc. De todos modos, es una cuestión que atraviesa todas las edades, todas las capas sociales, todos los niveles de compromiso y conciencia, porque voy a contar algunos apellidos famosos que uno también se pregunta por qué a ellos les tomó tanto tiempo venir a contar su secuestro. Julio Piumato es el secretario de uno de los sindicatos judiciales en la Argentina. Nunca había contado su secuestro hasta hace 2 años, que por primera vez fue a dar testimonio. Jorge Fontevecchia es el dueño de la editorial Perfil y de decenas de medios de comunicación que hoy tiene el grupo Perfil. También hace pocos años recién fue a dar su testimonio. Carlos Grosso, el que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el intendente, también el año pasado recién fue a dar su testimonio él estuvo secuestrado en la Superintendencia de Seguridad Federal, nunca lo había contado, y cuando vino a dar su testimonio y ya se iba, dijo: me olvidé, yo también estuve secuestrado en la mansión Seré, de acá de Morón, y se tenía que ir, y todavía
O sea, no dio su testimonio sobre el secuestro en la mansión Seré, se acordó a último momento cuando ya se iba y le prometió al juzgado que iba a volver. Todavía no volvió a dar su testimonio. Y así como ellos, que son como nombres más conocidos, bueno, miles y miles que se están presentando. Pero la verdad creo que no hay un solo motivo, y me parece que, bueno, la mente humana podemos explicar. Encontrar la explicación en lo que es la mente humana y los sentimientos también para ver por qué no ocurrió antes. Una sola acotación, porque fue mencionado y yo no lo puedo dejar pasar. O sea, lo que me consta a mí, no puedo dejarlo pasar porque yo intervine, que en estos temas, como dijo Pablo recién, hay infinitas razones por las cuales una persona puede o no hablar, decir o no. Pero no todos los casos son iguales. Una de las personas que mencionó, que es Julio Piomato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, cuando yo inicié uno de los juicios, que era el de Unidad 9, donde él estuvo, y tuve que empezar varias horas más tarde porque él estaba saboteando el comienzo de ese juicio. Él jamás denunció, siendo diputado nacional y secretario de Derechos Humanos de la CGT, jamás denunció lo sucedido en Unidad 9, no fue querellante, no fue denunciante, no fue testigo y no figura como víctima. Esto lo quiero dejar aclarado para que no creamos que todas las personas que no hablan es porque no pueden hablar. Hay muchas que no hablan porque no quieren hablar. Yo lo denuncié penalmente, por eso me siento obligado, además, ante la mención que hace Pablo, para hacer esa diferenciación y que podamos en algún momento analizar por qué algunas personas no hablan porque no pueden y otras porque no quieren. Y en el listado de famosos que no quieren hablar está Mirta Legrand, cuyo sobrino político está desaparecido. Su sobrina, la hija de su hermano, fue testigo en el juicio de la causa de jefes de área, el juicio que se hizo en el 2009. El hermano de Mirta Legrand fue a declarar porque su yerno está desaparecido y su hija estuvo secuestrada un par de días. Y hoy es una señora que nunca, más allá de alguna referencia, nunca le aportó información. Un poco en relación con tu pregunta, más allá de las razones más de fondo de por qué las causas se empiezan ahora, hay también una razón práctica, que es que hay información que surge en los juicios. O sea, viene una persona a declarar y en el relato de su testimonio puede decir que además de Juan estaba María. A María nunca se investigó como caso. Eso hay que esperar, o sea, en lo que es lo práctico, ¿no? Se tiene que esperar a que haya una sentencia para que ese tribunal, cuando dicte la sentencia, lo mande a primera instancia, y en primera instancia un juez vuelva a pedir la indagatoria. Digo, esto es un trámite burocrático que, si hay buena voluntad, debería agilizarse mucho más. Buena voluntad, quiero decir, un ministerio público que cuando escuche ese nombre vaya a primera instancia y no tenga que esperar la sentencia. Pero si no, hay tribunales o hay jueces, sobre todo por ejemplo en lo que es delitos sexuales, surgen durante el debate, no se los investiga en ese juicio, vuelve a primera instancia y el juez dice: hasta que no tenga sentencia firme yo no avanzo. Y lo cierto es que una sentencia firme está demorando desde el momento en que se dicta el veredicto hasta que la Corte Suprema se pronuncia un promedio de 5 o 6 años. El proceso termina durando 12 años más o menos desde que se empieza en primera instancia hasta que la sentencia está firme. La sentencia firme se necesita para poder ordenar estas medidas de reparación que decíamos antes, o que se cumpla la condena en una cárcel común. Muchas veces la dejan supeditada hasta que la sentencia quede firme, pero hay problemas más burocráticos. No, solamente que hoy me enteré por Tonietti a la mañana que Carlos Grosso forma parte de la mesa ultra chica del señor que estaba en la pantalla recién. O sea, que dado los tres que tardaron, porque el otro Fontevecchia también tiene lo suyo, me hacen dudar no de lo que dice Pablo, sino de las presentaciones de esos. Es decir, el porqué de la presentación.
Hola. Les agradecemos mucho la charla y toda la información que nos dan. Quería comentarles que, bueno, con respecto a lo que decían de los juicios, que los juicios de lesa humanidad que se empiezan a conocer, nosotros desde Jóvenes y Memoria, con la Escuela 35 de Moreno por la Memoria, iniciamos a partir de esos juicios de la ESMA la investigación sobre los niños que pasaron por acá, de hijos de detenidos desaparecidos. Y fue a partir de esa información que comenzamos a ver esta historia negada, esta memoria negada de acá, de la realidad de este edificio, donde hoy funciona la Universidad de Arreglos. Y cuando vino Yamila el otro día, varias veces dijo, ¿no? Yo soy la historia, la memoria negada, porque eso de que se decía que acá no había pasado nada, ella lo decía, no, yo soy la realidad, yo soy lo que pasó acá. Y bueno, sabemos por el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que comentaron el otro día, que hay 20 casos de chicos que pasaron por acá, algunos muy emblemáticos, Yamila Zavala Rodríguez y su hermana, los nietos de Pacurondo, los Concuracurondo, la hija de Cacho Scarpati, otro chico que vino con él, Federico Carnevalo. Ahí bueno, en total son aproximadamente 20. Y bueno, esperemos que la próxima vez que ven que se haga este seminario ya se esté hablando del juicio, que esperemos poder llegar a hacerlo, ¿no? Hay muchas de las víctimas que van a ser querellantes, o por lo menos tienen la intención. Gracias. Sí, yo en relación con lo que dijo el compañero acá, sí, efectivamente los tres casos puestos son los pusimos a propósito, por ahí no fuimos lo gráficamente claros, porque son también del sector que, como bien dijo Carlos, representan el sector que no hablaron y no contaron porque no quisieron, porque tuvieron la voluntad específica ahí, porque con ellos no son como otros familiares donde prima la angustia o el terror o la inseguridad de ver qué va a pasar, sino acá específicamente estos tres. Pero olvidamos decirnos por ahí, no tanto en el caso de Grosso, porque no tengo referencia, habría que buscarla, pero sí en el caso de Fontevecchia y de Piumato, porque después ellos sí se jactan de ser, se jactan y se jactarán de ser víctimas del terrorismo de Estado, pero cuando tenían que ir a declarar no iban. Hubo que pedir que lo citaran, a Grosso también, pero bueno, en el caso de Grosso por lo menos no tengo registro de que se jacte. Y bueno, el otro que me olvidé cuando señalé para allá la primera fila de los que han ayudado y empujado mucho con la causa de los del Regimiento 6 de Mercedes, me olvidé de señalar acá la primera fila donde están también los compañeros Miguel y Alejandra, que bueno, que han formado parte y forman parte de la lucha y de la historia por la memoria, la verdad y la justicia aquí en Moreno. Eso es todo. Año 84, cuando se hablaba de lo de Grosso, cuando lo secuestran a Grosso era empleado de Franco Macri. Y en esa época nosotros en la militancia decíamos que salvó su vida por ser el empleado de Macri. Él laburaba en lo que era el tema de la limpieza. Él tenía los camiones de basura en esa época. Malvin, exactamente. Él dio paso a Sorma, a iniciar Sorma Sí, puede ser eso, pero yo sé que era de Malviva. No era un obrero de Malviva, era un funcionario que trabajaba para Franco Macri, por eso salvó su vida. No sabía que nunca había hecho la denuncia, yo pensé que en esa época ya estaba. Bueno, las preguntas, nuevamente agradecer a todo el auditorio, los que pudieron llegar por la lluvia, como bien dijiste, la verdad que el día no ayudó, pero bueno, acá estamos.
dando un final a este módulo. Agradecer nuevamente a los 3 panelistas, un honor haberlos tenido y la verdad que muy explicativo todo. En nombre de la universidad les vamos a entregar un presente. ¿Encontró la frase, doctor? ¿Cuál? La que iba a leer. Sí. Lo quería deponer.